Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Como les mencionaba la semana pasada, la razón de no haber querido seguirme en el estudio tiene que ver con poder hablar más directamente de nuestro Señor Jesucristo. Y no porque lo demás no esté relacionado con Él, sino hablando acerca de esa tarea tan singular que le fue encomendada y que tiene que ver naturalmente con todo lo que Él ya sufrió, padeció, una vez que Él fue aprendido, que al Señor nuestro Padre le pareció bien que llegara ese momento en que Jesús diera su vida por nosotros, y que, como lo dice aquí, el justo pagando por los injustos, o como lo dice 2 de Corintios 5, el que no conoció pecado fue hecho pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Pero aquí el punto muy interesante es que podamos ahora sí que dirigirnos o centrarnos tanto en el momento en que nuestro Señor Jesucristo está en la cruz dando su vida por nosotros, como lo que pasa entre ese momento y la resurrección. La tarea que nuestro Señor Jesucristo tenía, en forma general, como Él lo dijo, Él había venido para salvar a los pecadores. Él había venido para recuperar lo que se había perdido. Él vino para que nosotros pudiésemos conocer a nuestro Padre Celestial. Vino para mostrarnos la gloria de Dios. Él vino para señalarnos el camino de vida eterna. Él vino para dar su vida en rescate nuestro. Así de que entonces, cuando Él llega a la cruz, como lo hemos aprendido, no fue ni siquiera en ningún momento un triunfo del mal sobre el bien, que a muchos les encanta hablar acerca de estas cosas, y que piensan que se pueden equilibrar el yin y el yang, ¿no? El bien y el mal, y no hay tal. El Señor, que es bueno, que es el creador de todas las cosas, está por encima de todo eso, y Él es el único vencedor. Y una de las cosas que les comentaba cuando estábamos estudiando el capítulo 2, hacia la parte final, es que no me iba a interiorizar mucho en lo que nuestro Señor Jesucristo hizo, porque precisamente deseo que lo relacionemos en esta ocasión, porque como lo dice allá hacia el final, en el versículo 24 del 2, vamos a leer de allí este versículo solamente, 2:24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fueron sanados. Ahora, hablando de esto, lo que para nosotros viene a ser muy importante es atender a ese momento. Ya estaba nuestro Señor Jesucristo allí en la cruz, estaba clavado en ella, y el Señor nos hace saber precisamente cómo en ese momento Dios
cargó en él el pecado de todos nosotros, como lo había anunciado desde lo que conocemos como Isaías 53. Pero quiero pedirles que leamos en Romanos, en el capítulo 6, el versículo, o sea, del versículo 6 al versículo 11. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora, hablando entonces de ese momento en la cruz del Calvario, nuestro Señor Jesucristo estaba pagando por nuestros pecados. Y por eso le citaba esto que dice allí, 2 de Corintios 5, de que el que no conoció pecado fue hecho pecado. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Llevando nuestra vieja manera de vivir, nuestro viejo hombre, que fue crucificado juntamente con él, para morir, ¿no? Ahora sí que una vez que Jesús resucita, no resucita el viejo hombre con él. Ese se queda muerto. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo, naturalmente, Él muere en la carne, pero cuando Él resucita, Él no tiene un cuerpo carnal, Él tiene un cuerpo espiritual, un cuerpo glorificado. Es por eso que, como lo hemos estudiado, no necesitaba que le abrieran la puerta para entrar al aposento donde estaban los apóstoles. Podía desaparecer de sus ojos una vez que ellos estaban allí sentados a la mesa, o podía aparecer a otros en el camino, en fin, porque esto es lo que necesitamos entender. Esa obra que nuestro Señor Jesucristo realiza en la cruz del Calvario, de pagar por nuestros pecados, nos libra de lo que hemos hecho, pero no de lo que era nuestra vieja naturaleza. Por eso es que también lleva ahora sí que nuestro viejo hombre, nuestra vieja manera de vivir, y también la crucifica, para que por la fe en el Señor nosotros podamos tener esa vida nueva, ese principio nuevo en todas las cosas que el Señor tiene dispuesto. Ahora, una vez que nosotros podemos mirar este aspecto, el Señor nos llama a que entendamos que estamos en Cristo, y que por lo tanto, así como Él murió al pecado, y el pecado no se enseñorea más de Él, porque ya pagó por Él, y es levantado de entre los muertos por el poder del Espíritu Santo, nosotros con Él hemos muerto al pecado, con el propósito de que no sirvamos más al pecado. Y es por eso que lo que leíamos allí en Primera de Pedro 2, dice, para que vivamos a la justicia, ¿no? Y otra cosa muy interesante, desde este pasaje en Isaías 53, que cita Mateo en la Escritura, en el capítulo 8, que se repite en este pasaje, es decir, que se vuelve a citar de esa obra, el Señor desea que nosotros tengamos presente que Jesús fue herido por nuestras rebeliones, Él fue traspasado a causa de nuestro pecado, pero que por su herida nosotros somos sanados. Es decir, todo eso que sufrió, que hasta uno diría, ¿para qué vino esa herida extra a nuestro Señor Jesucristo? Bueno, fue precisamente para que nosotros sepamos que por su herida nosotros somos sanados.
que el Señor tiene precisamente ese propósito. Ahora, una vez que podemos entender todo esto que Jesús realiza allí en la cruz del Calvario, hay algo muy interesante que acabamos de leer, donde dice que el bautismo nos salva, ¿no? Esto que está en semejanza de lo que pasó con Noé, dice ahora nos salva. Y saltándome un poquito lo que está entre paréntesis allí al final del capítulo 4, dice por la resurrección de Jesucristo. Porque nosotros necesitamos entender esto, mis queridos hermanos, que si nuestro Señor Jesucristo solamente hubiera muerto para pagar por nuestros pecados, no tendríamos esperanza. Él estaría tan atrapado en la muerte como cualquier otro ser humano y no habría esperanza de resurrección. Pero precisamente si algo Dios nos ha mostrado, y por eso lo vemos en el libro de Hechos de los Apóstoles, nuestro Señor Jesucristo lo que llevó a los apóstoles fue a dar testimonio de su resurrección. Por eso se les apareció durante esos 40 días, dándoles esas pruebas indubitables, y ellos entonces daban testimonio de la resurrección de Cristo, porque eso hablaba de la victoria total, de la victoria completa, ya que Jesús dijo en la cruz, consumado es, la tarea de dar su vida en rescate nuestro estaba realizada, allí estaba Él. Por eso no pidió más otra cosa, sino le dijo a nuestro Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y Él murió, ¿no? Y entonces, con todo eso quedaba pagado nuestro pecado, pero nosotros no tendríamos oportunidad de tener la vida de Jesús en nosotros, puesto que Él no había vencido la muerte. Pero la muerte no le pudo retener, sino que Él venció la muerte. Por eso fue levantado de entre los muertos por el poder del Espíritu Santo. Y nosotros necesitamos mirar eso. Pero ¿qué sucedió en ese ínter? Es decir, ¿qué pasó en ese espacio de tiempo? Bueno, Dios nos hace saber en este pasaje que estamos considerando el día de hoy, donde dice que nuestro Señor Jesucristo, lo leo porque creo que es muy importante por lo que les decía hace unos momentos, Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios. Ahora, lo que creo que es importante que nosotros pensemos, porque yo no sé si alguna vez ustedes lo habían considerado, es a qué obedeció precisamente el hecho de que nuestro Señor Jesucristo muriera el viernes en la tarde a las 3 y no resucitara el sábado, por decir algo, ¿no?, temprano, sino que esto fue hasta el domingo. Porque Jesús habló de que no le iba a ser dada otra señal a esa generación mala y adúltera, que a pesar de todo lo que estaba viendo, no estaba creyendo en nuestro Señor Jesucristo, sino que en realidad estaba solamente dedicándose a tratar de encontrar errores en Él. Y que cuando le pidieron una señal, Jesús le dijo, pues no les va a ser dada otra señal más que la de Jonás profeta, para que así como estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches, el Hijo del Hombre va a estar en el seno de la tierra. Y algunos que tienen muy buenas matemáticas dijeron, no, nada más la noche del viernes, la noche del sábado, falta una, ¿no? Y entonces han tenido un conflicto, que algunos han llegado a decir, no, es que Jesús realmente murió el miércoles, ¿no?, y resucitó el sábado. Bueno, ya que quieren meterse en todos esos líos, pierden de vista realmente de qué se trata. Lo que el Señor nos hace saber es que finalmente, cuando nuestro Señor Jesucristo muere este viernes, Dios nos ha enseñado
algo muy importante con respecto al sábado, al día del Señor, en donde nos ha llamado precisamente para cesar de nuestra obra, a fin de conocerle, de que ese tiempo lo dediquemos a Él, que por eso cesamos de toda actividad para concentrarnos en Él, para estar atentos a lo que el Señor es y a lo que el Señor hace, al propósito que el Señor tiene, para que nosotros marchemos en eso. Por eso, cuando nosotros hablamos acerca del descanso al que Dios nos ha llamado, tiene que ver con esto, donde lo que Jesús estaba haciendo es al igual que le pasó a Adán cuando Dios crea a Eva. Adán estaba prácticamente fuera, no tenía conciencia de qué estaba pasando, como nosotros lo hemos vivido, ese sueño profundo, donde no podía hacer nada para resolver su soledad. Eso lo resolvió Dios. Cuando él despierta de ese sueño profundo, se encuentra con que lo que Dios tenía como propósito ya estaba hecho. Nosotros nos damos cuenta de que Dios nos lleva a vivir este tipo de experiencias, por ejemplo, a través del bautismo en el Espíritu Santo, donde lo que Dios nos hace experimentar es que al rendirnos al Señor, al ya no intentar nada en nuestras fuerzas, al empezar solamente a reconocer quién es Él y al alabarlo, al bendecirlo, al agradecerle todo lo que Él es, todo lo que Él hace, todo lo que hemos venido a hacer a causa de su amor y su obra, su poder en nosotros, entonces lo que Dios hace es llenarnos de su Espíritu. ¿Qué sucede con nuestra mente? Dice la palabra de Dios que nuestra mente queda sin fruto cuando empezamos a hablar en otras lenguas, pero nuestro espíritu está hablando misterios a Dios, ¿no? Y entonces estamos haciendo algo sin hacerlo nosotros, porque estamos hablando otras lenguas conforme el Espíritu nos da que hablemos. Y no necesitamos ahora sí que estar pensando qué hacerlo, ni cómo hacerlo, ni qué decir, sino que el Espíritu Santo ha venido en nuestra ayuda, está ahí dirigiendo nuestra oración, que está de acuerdo al corazón de Dios, al propósito de Dios. Y por eso no fue extraño que los que estaban escuchando a nuestros hermanos allí en aquel día de Pentecostés, en el principio de la vida de la iglesia como tal, ellos pudieron oír a nuestros hermanos alabar a Dios, magnificar al Señor, reconocer su obra, porque a eso los estaba dirigiendo el Espíritu. Y lo que entonces entendemos es como el Señor hizo por nosotros lo que nosotros jamás podríamos hacer. Y voy a pedirles que leamos un par de pasajes más. El primero es en Hebreos, en el capítulo 2. Y vamos a leer los versículos 14 y 15. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Ahora, aquí Dios nos hace saber en primer lugar esto: cómo nuestro Señor Jesucristo al morir lo hizo precisamente para destruir al diablo, quien tenía el imperio de la muerte, ¿no? Y por medio de esto librarnos a todos los que por el temor a la muerte estábamos durante toda la vida sujetos a servidumbre. Y vamos a añadir a este pasaje lo que dice Apocalipsis en el capítulo 1. Y vamos a leer del versículo 17 y 18.
Caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Tengo las llaves de la muerte y del Hades. Bueno, creo que necesitamos añadir un versículo más. Efesios capítulo 4. Y vamos a leer el versículo 8 y 9. Por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Ahora, quiero que ustedes vean esto. Cuando nuestro Señor Jesucristo entonces muere, Él muere para destruir al diablo, para quitarle el imperio de la muerte. Y también dice con esto, Él tiene las llaves del infierno y de la muerte, del Hades y de la muerte. Y por eso dice, subió a lo alto llevando cautiva la cautividad. Primero había descendido, y como lo dice Romanos 10, ¿no? ¿Quién va a poder subir a los cielos? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿Quién va a descender a lo profundo de la tierra? Esto es para hacer subir a Jesús de entre los muertos. Entonces, lo que nuestro Señor Jesucristo hace como una tarea básica es esto: llevar a cabo la victoria plena, total, la destrucción del enemigo, del diablo. Por eso es que Él es Señor, lo que hemos leído, estudiado allí en Filipenses, que es por eso que nuestro Padre Celestial le ha dado este nombre, que es sobre todo nombre, para que todos confesemos que Jesús es Señor. Y entonces, esto que Jesús realiza en este tiempo, vamos a decir en este lapso de las 3 de la tarde, del viernes a el amanecer del domingo, pues es precisamente esto. Pero dentro de esta labor hace algo más, que es lo que estamos leyendo aquí en Primera de Pedro, que es ir y predicar a los espíritus encarcelados, todos aquellos, dice, que en otro tiempo desobedecieron, los que desde los días de Noé estaban ahí. ¿Y qué es lo que hace nuestro Señor Jesucristo? Pues no es que les va a dar una nueva oportunidad, porque Dios mismo ha establecido que los hombres muramos una sola vez y después el juicio. Es decir, que Dios nos ha llamado a aprovechar el tiempo, porque hoy es el día de salvación, que una vez que el hombre muere no hay más oportunidad. El apóstol Pablo trata un poco más a fondo ese tema y en el capítulo 15 de Primera de Corintios, donde dice cuál es la razón de que algunos se bauticen por los muertos, como hoy lo practican los mormones, ¿no? Y entonces, hablando de que es un sinsentido, no tiene la menor razón, no tiene una verdadera validez o no va a tener un real efecto, solamente es un engaño. ¿Por qué? Porque ya los que murieron, su tiempo terminó. Dios nos ha llamado a redimir el tiempo, a buscar a Dios cuando puede ser hallado, y que podamos aprovechar cada día de nuestra vida, como lo estábamos cantando hace un momento, de que lo que queremos es estar viviendo a diario en su presencia, ¿no? Y poder tener esa relación que traiga como resultado abundante fruto para la gloria del Señor. Y entonces, en la medida que nosotros entendemos esta tarea que nuestro Señor Jesucristo fue a realizar, Él fue simplemente a ratificarle a todos los que desobedecieron que la condenación que viven es justa. Y precisamente el principal mensaje, Jesús mismo. Porque
todo el tiempo, en todas las figuras, es Jesús el que está manifestado a través de todo el Antiguo Testamento, de todos los mensajes. Desde el árbol mismo de la vida en el jardín del Edén, hablando acerca de la simiente de la mujer que había de aplastar la cabeza de la serpiente, y de ahí en adelante. Así que los hombres, en una medida o en otra, hemos tenido la oportunidad de escuchar de Jesús, de saber acerca de la salvación, de tener una oportunidad de arrepentimiento. Y si no hay mayor conocimiento, por lo menos hay la conciencia que nos acusa o que nos exculpa, dependiendo de cómo es que vivimos de acuerdo a lo que Dios nos ha permitido entender. Y entonces, por eso, cuando el Señor va allí en espíritu, les anuncia a los espíritus encarcelados, pues que su cárcel sigue, que su condenación es justa, que la oportunidad que tuvieron no la aprovecharon, y que lo demostraron porque hubo suficiente tiempo para que ellos pudieran, junto con Noé y su familia, ese pregonero de justicia como Dios lo presenta, pues entrar en el arca de salvación. No les importó. Y entonces murieron a causa de su desobediencia, a causa de su pecado. Porque el diluvio no vino simplemente porque el Señor dijo, voy a hacer esto, sino que, como lo dice claramente el libro de Génesis, la humanidad colmó su medida de maldad. Y entonces Dios trajo ese juicio sobre la humanidad a causa de la multitud de sus pecados. Y la gente, teniendo en Noé, un mensaje de vida, que esa es la razón por la que en el capítulo 11 de Hebreos dice que por la fe Noé condenó al mundo, precisamente porque él sí le creyó a Dios, él sí caminó de una manera diferente, él halló gracia delante de los ojos de Dios, y cuando Dios le habló y le dio esa oportunidad, él la tomó y la vivió junto con su familia. Es decir, era un hombre tan decidido y comprometido con Dios, con su fe, que no solamente la vivía para él, evidentemente su esposa, y evidentemente sus hijos y sus nueras. Es decir, él influyó de una manera grata y vivificante en toda la familia y ya en la parentela, de tal forma que por eso ellos pudieron estar allí en el arca. Ahora, por un lado, entonces, nosotros vemos que nuestro Señor Jesucristo, al morir en la cruz del Calvario, Él paga por nuestros pecados, Él lleva ahí nuestra vieja manera de vivir para que nosotros tengamos la oportunidad de una nueva manera de vivir, ya no en la carne, sino en el espíritu. Y por otro lado, nosotros podemos ver que también Él nos brinda sanidad a través de esa llaga que Él padeció, de esa herida. Y al ir ya a la muerte, lo que hace es ir a destruir al diablo, quitarle el imperio de la muerte, tener Él entonces las llaves del infierno y de la muerte, ser Él el que determine como Señor todas las cosas, el cuándo, el cómo, el dónde, etc. Y que todo esto nos libre a nosotros de ese temor a la muerte. Pero ratifica entonces a los que ya han muerto lo que es su condición, su condenación, porque le fue a predicar a los espíritus que desobedecieron, espíritus encarcelados. A los que ya estaban disfrutando del seno de Abraham, no había necesidad de predicarles, estaban disfrutando ya de una relación de esperanza, porque como Jesús lo dijo, Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Y al presentarse como el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, es tal como Jesús lo dijo: el que cree en mí, aunque esté muerto físicamente, vivirá. Y esto es precisamente lo que todos los santos del Antiguo Testamento ya habían estado disfrutando, y todos los que hasta el momento de la muerte de nuestro Señor Jesucristo habían muerto, pero creyendo,
estaban disfrutando, de estar en el seno de Abraham, de donde fueron llevados al paraíso, a la presencia de Dios. Ahora, creo que es importante que ya ubicado esto, podamos mirar esto más que dice aquí, hablando acerca de lo que pasó en los días de Noé. Dios nos lleva a considerar esto, sobre todo en los días que estamos viviendo, que cuando Dios trae un juicio, Él no actúa como nosotros, motivado por emociones o manejado por sentimientos. Él siempre hace juicios justos. Y uno diría, pero ¿por qué matar a todos? Excepto 8. Ya hablábamos en alguna ocasión de que viendo toda esta descripción que se hace en Génesis 5, de toda esa genealogía, de que tuvieron hijos e hijas y que vivieron cientos de años, entonces uno puede entender cómo es que la humanidad se había multiplicado al punto tal de que podemos hablar allí de una población de conservadoramente de unos 3 millones de personas que se habían generado o habían nacido en el transcurso de aproximadamente 1650 años. Y entonces pensar en 8 personas es una proporción muy pequeña con respecto a la cantidad de gente. Y que de repente uno diría, bueno, pero es que ¿cómo Dios podría actuar así? Así es Dios. Por eso necesitamos conocerle. Porque nos damos cuenta que cuando ha llegado el tiempo, cuando ya el Señor dijo, ahora es, y Noé y su familia entraron, Dios cerró la puerta, y cuando Dios cierra, nadie abre. Así como cuando Dios abre, nadie cierra. Y entonces, solo 8 se salvaron. Y puedo decirles, necesitamos pensar en ello porque es impresionante. Es impresionante pensar en eso, que solamente 8 personas alcanzaron salvación y que permanecieron. Y entonces Dios nos hace saber que así es Él. Por eso, hoy en día, Dios nos ha llamado a que nosotros, ahora sí que no nos escondamos o escudemos en las multitudes, de pensar que no, ¿cómo va a ser que Dios se lleve a tantos? Bueno, solamente quiero recordarles eventos como el famoso tsunami, que creo que es el que en cuanto a números nos ha dejado un récord más grande que cualquier otro evento que se ha presentado, donde después del cálculo que hicieron fueron más de 200,000 personas que murieron en un momento, ¿no? Y esto nos habla de cómo Dios es. Si Él dijo, aquí viene un juicio, viene y el Señor toma la vida de tantísimas personas. Ahora, creo que dentro de todo esto, lo que Dios nos hace saber entonces es ¿por qué nos ha llamado a considerar todo esto? Estudiábamos la semana pasada que mejor es que padezcamos por causa de la justicia, si el Señor así lo quiere, si así el Señor le parece bien, que haciendo el mal. Esto era una especie de conclusión de todo lo que hemos estado estudiando. Porque finalmente Dios nos ha llamado a vivir en santidad, en rectitud, en honestidad, en justicia, en verdad. Y entonces nos ha llamado a no jugar con esto, a no tomarlo a la ligera, a no verlo como cualquier asunto, sino a caminar en ese temor de Dios, de tal manera que nuestra vida sea conformada a su propósito en la medida que vamos creciendo. Y al hablar acerca de lo que pasó con Noé, el Señor equipara esa experiencia con la experiencia que nosotros vivimos en el bautismo en agua. Y algo que es muy interesante es que no podemos desligarlo de
esa sentencia así tan pequeña que aparece en Marcos 16, el que creyere y fuere bautizado, éste será salvo, ¿no? En otras palabras, el que no cree, pues evidentemente tampoco se bautiza y por lo tanto no es salvo, ¿no? No necesitamos ahora sí que darle muchas vueltas al asunto, queda muy claro dentro del mensaje del Señor. Y aquí, por eso el Señor guía a Pedro a escribir de esta manera, como nuestro bautismo en agua se asemeja a eso. Le creemos al Señor y aprendemos algo importante. El bautismo tiene, ahora sí que, dos movimientos que todos los hemos visto. Lo que es la inmersión, y por eso muchos hemos hablado de que el bautismo que el Señor enseña en su palabra es por inmersión, pero no nos quedamos ahí, emergemos, así como pasó con Noé y su familia. Aunque vino todo el agua sobre ellos, debido a que estaban en el arca, salieron a flote. Y para decirlo de alguna manera, todos fueron bautizados, toda esa generación, solamente que como eran pecadores, irredentos, porque no habían querido arrepentirse, esa agua fue para condenación, no fue para salvación. Por eso puedo decir, si la gente no ha creído y se bautiza, solo se condena más, porque si cree que puede engañar a Dios, solo se engaña a sí mismo. Por eso Dios nos ha llamado a creer, y por creer que realmente Jesucristo ha pagado por nuestros pecados y nosotros estamos arrepentidos y hemos pedido perdón al Señor, entonces caminar en la certeza de que Dios nos ha perdonado y que ahora, por creer en Jesús como nuestro Señor y Salvador, tenemos por la fe en Él vida eterna. Y esto lo manifestamos a través del bautismo, donde lo que estamos testificando no es que el agua tenga algún poder, como lo está explicando aquí, no es que nos quite las inmundicias de la carne, ¿no? No existe la famosa agua bendita, no hay tal. El agua sigue siendo H2O, ¿no? Y todo lo que nosotros estamos haciendo es obedeciendo al Señor en un mandato, en una instrucción en este sentido. Y entonces, al ser bautizados, lo que estamos haciendo es la aspiración de una limpia conciencia delante de Dios. Es decir, que sabemos que por la gracia de Dios, realmente ya nuestros pecados han sido arrojados a lo más profundo del mar y el Señor no se acuerda más de ellos. Que el Señor nos ha limpiado de ellos y que nos ha declarado justos y santos para Él. Y entonces, por eso, dice, ahora nos salva, y nos salva por la resurrección de Cristo. Vamos a Romanos capítulo 4. Y vamos a leer a partir de 4, a partir del versículo 23 hasta el final del capítulo. No solamente con respecto a ellos escribió que les contaran, sino también con respecto a nosotros a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que se levantó de No, en él, en el que levantó. Este es el punto importante. Jesús fue entregado, paga en la cruz del Calvario por nuestras transgresiones, pero resucita para nuestra justificación, para que nosotros precisamente podamos ser justificados, porque ha sido vencido
el pecado y la muerte. Y entonces al poner nuestra fe en Jesús, como lo dice aquí, al creerle, también nos es contado a nosotros, al igual que Abraham, por justicia, porque no hemos hecho nada. En ese día de descanso para nosotros, el Señor hizo todo. Él realizó esa obra perfecta. Y por eso nosotros descansamos en el sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo y en su resurrección de entre los muertos. Y entonces, esto que dice el versículo 25, es así, este resumen. Nosotros tenemos la bendición de haber creído en nuestro Señor Jesucristo, y debido a que le hemos creído, Él ya pagó por nuestros pecados. Esto se convierte para nosotros en un hecho, pero también creemos en que Dios lo levantó de entre los muertos, y esto es lo que nos permite participar de su salvación, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se hace confesión para salvación, ¿no? Que eso es lo que hemos aprendido, que si nosotros creemos que Dios levantó a nuestro Señor Jesucristo de entre los muertos y lo confesamos con nuestra boca, entonces somos salvos, porque entonces creemos aún en el asunto del bautismo, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte, para que así como Jesús fue levantado entre los muertos por el poder del Espíritu Santo, nosotros andemos en una vida nueva. Bien, ahora, volviendo a 1 de Pedro 3, habla de un aspecto más que es, creo que, tan importante como cualquiera de los anteriores, pero que no podía ser antes de los anteriores. Y es el hecho de que nuestro Señor Jesucristo, al subir a lo alto, llevando cautiva la cautividad, dice, está sentado a la diestra de Dios. Ha sido declarado Hijo de Dios con potencia por el poder del Espíritu Santo. Está allí para reinar. Por eso Él podía decirle a los discípulos, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Ahora, Él está gobernando también, como lo dice el capítulo 1 de Efesios, sobre todo principado, sobre toda potestad, sobre todo reino, sobre todo poder, ¿verdad? Sobre todo lo que se pueda nombrar en este siglo y aún en el venidero, y ha sido puesto por cabeza de la iglesia. Ahora, ¿qué significa esto? Que a quien nosotros servimos, en quien hemos creído, quien es nuestra vida y nuestro Señor, es el Todopoderoso, Señor Jesucristo, Hijo del Todopoderoso, nuestro Padre Celestial, y de quien da testimonio el Todopoderoso Espíritu Santo, de tal manera que por eso podemos caminar con toda confianza en medio de toda prueba, de toda tribulación, sabiendo que Dios nos tiene en sus manos y que Él está trabajando con nosotros de una manera eficaz y poderosa, y que todo lo que puede detener en todo caso su obra en nosotros no tiene que ver con poder externo, sino con nuestra incredulidad, por no creerle al Señor y sí por prestarle oídos a las mentiras del diablo, quien, como ya lo acabamos de leer, ha sido destruido, es un enemigo vencido, y eso es lo que Dios desea que tengamos presente. Por eso es que podemos resistir al diablo y hacerlo huir. Él andará como león rugiente buscando a quien devorar, a que cualquier incrédulo, ¿verdad?, cualquiera que pierda la confianza en el Señor, se salga de la protección del Señor y entonces se convierte en fácil presa de todas sus mentiras y ataques. Esto es lo que Dios desea, que nosotros seamos gente que permanezcamos firmes en esa posición que Dios nos ha dado en Cristo Jesús, y que por lo tanto seamos más que vencedores por medio de aquel que nos amó y se entregó por nosotros mismos. Muy bien, hermanos, vamos a dejar nuestro estudio aquí. ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario que quieran hacer? Ya saben, con toda libertad. A nosotros nos
Súbele el volumen. Como personas salvas por el sacrificio de Cristo, pero al mismo tiempo la contradicción de repetir actitudes que en otro tiempo nos... Es como viejas costumbres, como hábitos cerrados. Y eso nos genera confusión en estricto o tratando de entender qué es lo que está pasando. Y sí me gustaría que ahondaras, porque este versículo donde dice, entre paréntesis, que no quitando las inmundicias de la carne, o sea, pareciera como que la carne sigue, pero el espíritu se renueva. Y más adelante en el capítulo 4, sin pretender adelantarme, dice aquí que es porque hemos de padecer en la carne, justamente para que el pecado sea vencido a nosotros. Entiendo eso como el que Dios nos está perfeccionando. Sí. Vamos, lo que necesitamos entender al respecto de la carne es que la carne siempre es carne. El deseo de la carne siempre es muerte, enemistad contra Dios, ¿no? Y hablando de entonces de esto, esta carne siempre es carne. En la carne habita el pecado, ¿no? Por eso el capítulo 7 de Romanos tiene una explicación muy amplia al respecto, que eso es lo que encontramos, que en nuestros miembros, en nuestra carne, habita el pecado. Cada vez que nosotros le damos gusto a la carne, que le damos lugar a los deseos de la carne, nunca nos va a llevar a algo bueno, a algo sano, a algo santo. Siempre nos va a llevar a algo que nos destruye, porque nos va a llevar a estar en oposición a la voluntad de Dios, nos va a llevar por camino de muerte. De ahí que Dios nos ha llamado a caminar en el Espíritu y hacer morir a la carne en sus deseos. ¿Cómo es que Dios nos ayuda en esto? ¿Cómo trabaja para nuestro bien? Porque es lo que también dice Romanos 8:29, que hemos tenido la oportunidad de estudiar, en razón de cómo todas las cosas trabajan para nuestro bien cuando amamos a Dios. Dios nos lleva a través de diversas pruebas, que es lo que hemos venido estudiando en toda esta epístola, precisamente para que podamos crecer en el conocimiento de Él, en el conocimiento de su voluntad, y que como resultado de estar caminando en el Espíritu, al venir las diversas pruebas, nosotros no les demos lugar como algo por lo cual amargarse, sino siempre reconociendo que Dios está en ello y que lo está usando para nuestro bien, para nuestro crecimiento, para afirmarnos, para perfeccionarnos. De tal manera que por eso cuando dice ahí, el bautismo no es agua mágica que transforma esta carne mortal en inmortal. No es que la limpia del pecado y ya no tenemos lo que algunos han llamado el pecado original, ¿no? Y ella se volvió buenita. No, la carne va a ser carne, por eso ni la carne ni la sangre pueden heredar el reino de los cielos. Por eso nuestro Señor Jesucristo murió en carne, pero resucitó en espíritu. Y de la misma manera Dios nos ha hecho saber que, si bien es cierto, no todos los creyentes vamos a morir, pero sí todos necesitamos ser transformados. Que esto corruptible se vista de incorrupción, que esto mortal se vista de inmortalidad. ¿Por qué? Porque así tal cual, cuando algunos dicen te vas a ir al cielo con todo y zapatos, pues no sé a cuál cielo, sino uno de los próximos viajes a la luna, ¿no? O cosas así, porque no al cielo de Dios, ¿no? De eso se trata. ¿Alguna otra cosa, hermanos? Se cuestiona por qué Dios mandó a toda esa gente, ¿no? O sea, ¿por qué valió con todo?
yo me pongo a pensar también, pues ahí iban niños, ¿no? Y la gente que a lo mejor creía en él, no sé, ¿no? Una confusión, ¿no? Bueno, algo que aquí están los problemas técnicos. Algo que necesitamos entender a ese respecto. A ese respecto es esto, que en realidad cuando Dios hace un juicio sobre un pueblo que ha estado pecando, también incluye a los niños. La razón es un tanto sencilla. Si Dios solamente matara a todos los que ya tienen conciencia, si les quitara la vida por causa de su pecado, ¿qué harían esos pequeños? Bueno, y otra cosa que nosotros sabemos, esos pequeños, aunque todavía no tienen conciencia del mal, ya han sido instruidos en el mal, en la idolatría, en la maldad, en el engaño, en la mentira, ¿no? Y entonces, por eso el Señor le da instrucciones al pueblo de Israel de llegar y acabar con hombres, mujeres, ancianos, niños, jóvenes, ¿no? Doncellas, porque ahora sí que el pueblo entero está contaminado. Por un lado, lo que nosotros aprendemos es que los pequeños, que no tuvieron conciencia jamás del pecado, Jesús dijo con toda claridad que de ellos es el reino de los cielos. Ahora sí que en su justicia Dios tiene preparado para ellos la gloria. Ahora, hablando de que si fueron muertos algunos creyentes con esto, puedo decirles en general que Dios no destruye al justo junto con el impío. Eso es algo que Dios nos hace saber. No he tenido oportunidad de conocer las historias de las personas más a fondo allí de lo que pasó en toda esa zona, pero supe solo de un caso. Después de casi 2 años de haber sucedido el tsunami, encontraron a una mujer que fue arrastrada por el mar y llevada hasta una isla. Y después de esos 2 años alguien llegó a la isla y ella vivía todavía, y entonces pudo ser rescatada en ese sentido, pero había estado viviendo, Dios la había estado manteniendo con vida. ¿Qué pasaba con esta mujer? ¿Por qué Dios le conservó la vida? Bueno, eso no puedo decirlo, solo lo supongo. Y es precisamente de cómo Dios llega a obrar casos así. Si quizá era la única que debería quedar con vida, como lo fue Noé en su momento. No sabemos de otros tantos que no murieron en medio de eso, que pudieron recibir una advertencia oportuna y que pudieron subir a las partes altas del terreno y con eso evitar el daño que pudiera venir sobre de ellos a causa del tsunami. Pero es muy interesante ver que el Señor instruyó inclusive a la iglesia sobre situaciones como esto. Les dijo, cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, ¿no?, sepan que el tiempo ha llegado. El que esté en el campo no trate de regresar a la ciudad. El que esté en la azotea no trate de bajar a recoger sus cosas, ¿no? Y ruéguenle a Dios que su huida, hablando de que iban a poder huir, no sea ni en sábado, o sea día de descanso, ni en invierno, que dificultaría su movimiento por las mismas condiciones del clima. Y entonces, con esto, lo que Dios está haciéndonos saber, y que lo podemos ver en el libro de Hechos de los Apóstoles, es que Jerusalén, que terminó siendo destruida, Dios sacó a una cantidad impresionante de creyentes. Se calcula que pudieron haber sido cerca de 50,000 a través de la persecución, y que solamente los apóstoles quedaron en Jerusalén.
volvió a ver su trabajo, volvió a levantarse una iglesia. ¿Cuánto tiempo más duró? No lo sabemos a ciencia cierta. Sabemos que en el tiempo de Nerón hubo toda esa persecución contra la iglesia. Pero hablando de que muchos de los creyentes fueron movidos de Jerusalén antes de que viniera el ejército romano comandado por Tito y destruyeran la ciudad de Jerusalén. Entonces podemos tener esa confianza de cómo Dios ha intervenido para librar a su pueblo cuando va a hacer un juicio contra un lugar, porque la iglesia siempre ha padecido persecución, siempre ha habido muertos por causa del evangelio, mártires, como los conocemos en ese término. Y entonces, hablando de estas cosas, uno puede considerar que en cada evento ha habido historias muy interesantes de cómo Dios ha guardado la vida de los hermanos. En el 85 tuvimos la oportunidad de participar en ayudar a la gente que sufrió algún daño y recibimos o nos escogió el Señor para repartir ofrendas que vinieron de Suecia, de Holanda y Bélgica. Y al darnos a la tarea de buscar hermanos que tuvieran necesidad de que se les apoyara, fueron los menos. Y uno de ellos, el hermano Daniel Cruz, que si su casa había sido dañada, Dios tenía el plan de darle una casa nueva y además ampliarle su terreno. Es decir, lo que parecía un mal, en realidad se convirtió en un bien. Algo así como lo que José le decía a sus hermanos: lo que ustedes pensaron para mal, Dios lo usó para bien. Así de que va uno aprendiendo que en realidad Dios siempre tiene ese cuidado, que nunca podemos hablar de que un creyente pueda quedar defraudado en su confianza en Dios, ¿no? Así de que ahí tienes material. Sí. Comían, bebían, y estudiando un poquito acerca de lo que estaba en la época de Noé, veíamos que hay algo que ya Romanos nos explicó, que no existía la ley con Moisés, y la gente no tenía forma de, en un sentido, quisieran haberla tenido como una ley para decir, bueno, hago esto. No había tal ley, nada más había un solo mandamiento. Y analizando esto, es mucho del pensamiento que hoy vive la gente, porque rige su propia ley, y inclusive hablando de la iglesia, que cree que por cumplir ciertas cosas está haciendo la voluntad del Señor, ¿no? Sobre mandamientos de hombres, no del Señor. Pensando hoy en el pueblo de la época de Noé, uno puede imaginar que era lo que nos orillaba a constantemente pensar en el mal. Y creo mucho que es por esa tendencia de decir, bueno, no tengo quien me frene, tengo esa libertad para seguir haciendo lo que me gusta, no tengo mandamientos. Sabíamos que hoy nos más elementos para pensar que sí tenían una conciencia que les indicaba que era lo que era de la mandada de la ley, pero no la tomaban en cuenta. Decían, bueno, pues no tengo una ley, le voy a jugar a esto, le voy a jugar a aquello, y así a lo largo de todo ese tiempo pues ya era lo que dice la escritura, ya testimonio, que únicamente sus pensamientos eran constantemente hacia el mal. Y hablando yo con un compañero de trabajo acerca de el árbol del bien y el mal producto en el hombre, yo le decía que el hombre, hablando de Adán, pensaba que iba a poder sopesar eso en sus manos. Entonces, bueno, pues tengo conocimiento del bien y del mal,
entonces voy a poder hacer el bien, porque tengo el conocimiento del bien y del mal. Yo le decía precisamente este ejemplo de Noé, que curiosamente da testimonio al Señor, que se fueron todos por el lado del mal, creyendo poder tener el bien en sus manos, no supieron saber cuál era el bien. Porque yo le decía que en Génesis, al principio, cuando Dios empieza a narrar la creación a través de Moisés, él sí dice, y vio Dios que era bueno, Que todo era bueno. que todo era bueno. Y le decía yo, no tenía el hombre necesidad de determinar qué era lo bueno y qué era lo malo. Dios le lo decía, Dios daba testimonio, y el hombre lo que tenía que hacer era creerlo. Pero cuando le echan a Dios, y dice, no, ahora yo lo hago. Y terminó toda esa generación condenada por su pueblo. Y es más. Sí, de alguna manera, como lo estábamos citando hace un momento, lo que hizo toda esa gente, y no solamente en la generación de Noé, sino lo que habían venido haciendo, porque se fue evidentemente degenerando el proceder de la gente, fue darle gusto a la carne. Y aún lo que dice Efesios capítulo 4, que teniendo cauterizada la conciencia a causa de la ignorancia de Dios que hay en ellos, o había en ellos, ellos se dedicaron más bien a satisfacer la carne y el pensamiento. Y ahorita que está citando esto de que nuestro Señor Jesucristo dijo que estos días se iban a caracterizar por ser como en aquel tiempo, estaba viendo una nota que sacaron sobre Alejandra Guzmán y pues me enteré de muchos chismes, ¿no? De tal manera, con todos los que han dado y el tiempo que han dado, ¿no? Es decir, porque aparecen las fotos de todos con los que inclusive se ha casado o ha estado comprometida, y de los padres de los dos niños que tiene, o niñas, ya no sé, pero hablando así de una vida totalmente desordenada en este sentido, contraria a la voluntad de Dios, pero que como ya es ídolo para la gente, al igual que otros tantos, porque creo que si de cada uno sacaran su historia, pues también sabríamos que picaron por aquí, fueron por allá, hicieron cosas similares. Entonces casándose y dándose en casamiento, comiendo y bebiendo, ¿no? Comprando, vendiendo, edificando, plantando, que es lo que añade de los días de Lot. Y lo que uno puede ver es esto. ¿Por qué se hacen estas cosas? Por darle gusto a la carne. Porque realmente no se piensa en alcanzar un propósito de Dios, o estar interesados en cuál es la voluntad del Señor, sino simplemente tengo ganas, se puede, lo hago, ¿no? Algunos se quedarán con las ganas, pero no dejan de tener el deseo torcido, y es por eso que Dios nos hace saber de este juicio tan severo, ¿no? Así es. Llamaba la atención un poquito acerca de cuánto tiempo Dios le permitió estar aquí también. Hablando de eso, 305 años. Y lo comentábamos en casa, decíamos que Dios tenía un poco por habérselo llevado a esa corta edad, ¿no? Hablamos de 950, ¿sí? Hablamos de Matusalén a sus 969 años. Y un dato curioso es que, a menos de que me equivoque, que Matusalén murió en el año o un año antes de no, en el mismo año del diluvio, y que fue abuelo de Enoc. Haciendo cuentas, uno podría haber dicho, si Dios le hubiera permitido vivir la misma cantidad que a los demás, le hubiera tocado el libro. Pero veíamos ese propósito de parte de Dios, no lo tenía para él.
y que inclusive un dato también que dice que tanto como no es caminado con el Señor. Okay. Y hablando de esto, ¿no? Dios guardó a Enoch de esa experiencia, a lo mejor no lo hubieran necesitado vivir, pero sí es un testimonio de que Dios sí ve por eso. Claro. Sí, él no murió, claro. Pero dice la palabra de Dios: muere el justo y no hay quien piense que de delante del mal es quitado, ¿no? Así es. Muy bien. ¿Alguna otra cosa, hermanos?